Luego estuvimos muy cerca ya en la militancia política, en la causa R, luego en el PPT. Lo acompañé muchas veces en muchas actividades en distintas parroquias caraqueñas en su condición de alcalde, en las juntas parroquiales, en asambleas de ciudadanos. Estuvimos compartiendo muchas luchas. Y bueno, yo era parte de su equipo político en Caracas y cuando él fue candidato a la alcaldía, ya en la segunda oportunidad, cuando la perdió en las elecciones con Antonio Ledesma, pues yo fungía como su jefe de campaña. Fue un activista social y político de mucha valía, a mi juicio, ¿no? Con todas las diferencias que pudiéramos haber llegado a tener con el pasar de los años, pero debo reconocer en Aristóbulo un gran organizador, un gran agitador, un hombre para el discurso, para la palabra, digamos, que podía contagiar a mucha gente. Ese fue Aristóbulo. Llegó a la alcaldía precisamente sobre la ola de los sucesos del 4 de febrero del año 1992 y a partir de allí en su gestión realmente se vinculó a los sectores populares, atendió las demandas de la población en la ciudad capital, era frecuente encontrarlo a cualquier hora de la noche acompañando a los equipos que estaban trabajando en el restablecimiento de algún servicio público, en fin, era un hombre que se consagró a la política. Y bueno, con él, por supuesto, como les decía, lo acompañé en la causa y luego lo estuvimos juntos en el nacimiento del Partido Patria para Todos, estuvimos juntos en la Asamblea Nacional Constituyente también. Y bueno, luego, con el tiempo, pues por supuesto, tuvimos distancias en el ámbito político, lo cual nunca afectó pues nuestra relación personal. Yo quiero enviarle pues a su familia, a su esposa Dianora, a sus hijos, a su hermano Aníbal, a toda la familia de Aristóbulo, nuestras condolencias y también quiero por supuesto extender esas condolencias a todos los compañeros que lo siguieron durante toda su lucha, durante toda su vida, a la gente que militó con él, a la gente que lo acompañó en sus distintas responsabilidades públicas, ¿verdad? Y bueno, también un comentario muy breve sobre este país que vivimos, ¿no? Hemos visto en las redes sociales mensajes de condolencia, pero también hemos visto muchos mensajes de odio, ¿verdad? A propósito de la muerte de Aristóbulo. Gente alegrándose por la muerte de Aristóbulo. Gente diciendo uno menos, por ejemplo, ¿verdad? Como si la muerte no los fuera a afectar en algún momento a ellos. Como si son inmortales, como si no tienen familiares que puedan padecer mañana de cualquier enfermedad o incluso fallecer, como si en algún momento el dolor de la pérdida de alguien no los va a afectar. Yo creo que nosotros tenemos que superar eso en Venezuela, el odio, la discriminación por la idea política, la sustitución del argumento por el insulto, todo eso tenemos que superarlo. Y bueno, volviendo a Aristóbulo, me quedo con el Aristóbulo de la calle, al que conocí al calor de las luchas populares. Muchos lo conocieron y compartieron con él cuando Aristóbulo llegó a ocupar posiciones de poder. Yo quiero recordarlo en la calle, con la gente humilde, con los sectores populares, en la demanda por los derechos de los distintos sectores de la población, en su condición de maestro. Por supuesto, también habrá críticas, pero la historia se encargará de poner a Aristóbulo Isturiz, a todos nosotros, en el lugar que nos corresponde, el juicio frío de la historia, que se hace con el tiempo, no con el hígado. Hasta aquí mi comentario sobre el caso Aristóbulo y bueno, darle la bienvenida a mi invitado de hoy, José Gregorio Correa, quien por cierto, también por supuesto que conoció a Aristóbulo porque tú estás, yo creo que desde que se fundó el Congreso, usted estuvo vinculado al Congreso, desde que era muy chiquito, chico. Así es, yo tuve la oportunidad de compartir con Aristóbulo en tiempo de Congreso, nunca coincidí con él, nunca tuve un inconveniente con él, no coincidimos nunca. Y a su esposa Dinora quiero hacerle llegar mi palabra de pésame porque eso que tú decías, Vladimir, y no es el objeto del programa, y cuando se concibió este programa no era para esto, pero es el tema del odio. El pensar distinto nos ha vuelto así. Y cuando alguien te dice así, qué bueno que se murió, es muy probable que este domingo vaya a misa y diga por mi culpa, y dirán que el perdón y se rezarán el Padre Nuestro, pero resulta ser que en la vida real no conocen qué es el perdón o qué es la reconciliación. Y eso es un tema recurrente en la sociedad venezolana. A veces algunos creen que pensar distinto es un crimen y ese crimen se paga muriendo. Fíjate, José Gregorio, también es importante recordar otra faceta de Aristóbulo a propósito de que estamos en Yo estuve con él en Globovisión. cámara. Yo cuando se Claro, fundó el PPT, yo que estaba en COPEI, recuerdo que
Ramón Guillermo Aveledo tuvo muchísimo que ver con que ustedes tuvieran su oficina y tuvieran el trato justo que deberían tener como fracción parlamentaria. Recuerdo eso. Y me tocó a mí conversar con Aristóbulo, con Pablo Medina en su momento, que eran los líderes de ese sector. de esa división de Sí, la claro. causa R, que era el PPT, en la que se había quedado el otro Andrés Velázquez, y yo estaba en el Congreso en tiempos de Claro, cómo no, compartimos esa ese división. tiempo. Compartimos ese tiempo. Ahora, yo quiero recordar también que Aristóbulo tuvo en este canal un espacio junto a Carlos Blanco, que Sí, era el como programa Blanco y Negro, Blanco y y Negro, Negro. un programa precisamente para el debate político. Aristóbulo era un gran cultor del debate, un hombre dado a ese debate, y recuerdo mucho esos programas porque generaron mucha sintonía. Los domingos, con mucha Exacto. sintonía. Blanco y Negro, era Carlos Blanco y Aristóbulo Isturi. Aristóbulo, bueno, siempre fue un hombre para la discusión. Yo me quedé con las ganas de entrevistarlo. Ayer lo comentaba precisamente, me preguntaban que por qué la gente que está en el gobierno no había querido, muchos funcionarios no habían querido venir. Pero mira, los hemos invitado a todos y nombré a Aristóbulo y lo dije, mi amigo Aristóbulo. Bueno, me quedé pues con las ganas de volver a tenerlo sentado aquí en Vladimir a la Una, como lo tuvimos en algunas oportunidades, tanto aquí como en el estado Anzoátegui. Y bueno, le reitero pues a su familia nuestra condolencia, pues y a todos sus compañeros de militancia. Pues el negro Aristóbulo se ha llevado un negro. Sí, señor, así es prácticamente, que lo hemos dedicado precisamente a recordar a Aristóbulo. Pero vamos a hablar ahora de otro tema que es importante, José Gregorio, que es Otros colores. de muy variopinto, que es el de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿no? ¿Verdad? Esto es un tema que parece muchas veces una corrida de toros, ¿no? ¿Da tiempo en este negro? Porque algunos buscan hacer el capote para no entrar en profundidades, pero ¿Te va a dar tiempo en este negro? O va... no, yo creo que sí podemos ir adelantando, sí podemos comenzar con este punto. ¿Cuándo habemos CNE? Bueno, luego de la consignación ayer del enlistado por el presidente de la comisión, el diputado por el Estado de La Guaira, Giuseppe Alessandrello, de los 103 venezolanos, quiero detenerme un segundo en algo histórico. 154 venezolanos, 154 aspirantes, para tener que decir venezolanos y venezolanas, 154 aspirantes. Alguna te va a decir que digas aspiranta. Sí. De estos aspirantes, luego de la depuración, luego de las entrevistas, luego de todo lo pertinente a lo que se tiene que hacer en esta comisión, se dejó en 103, producto de que si recibían o reunían o no los requisitos y de las entrevistas que se hicieron. Bueno, ayer se consignó esta lista, ahora la Cámara tiene la obligación dentro de los próximos 10 días que están corriendo. Yo creo que sería mañana, te lo puedo casi anunciar que podría ser mañana que pudiéramos estar nombrando este nuevo CNE con 5 principales y 10 suplentes, que van a regir unas elecciones muy importantes. Alcaldes y gobernadores este año, diputados regionales y concejales. Este año. El año que viene, el referéndum revocatorio, en el cual estoy montado desde hoy. Desde hoy estoy montado que aquí se cumple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé que el referéndum revocatorio es a mitad de periodo y eso se cumple el año que viene. ¿Tú quieres que se vaya Maduro? ¿Quieres revocar el mandato? Sí, por supuesto, pero una cosa que anhelo, deseo, quiero, por la vía constitucional. No me sumo a golpes de Estado, no estoy de acuerdo con invasiones, ni estoy de acuerdo con ¿Por quién bloqueo. quieres sustituir a Maduro tú? Por otra persona, por otro venezolano que pudiera hacerlo de mejor manera, cosa que no va a dar mucho trabajo. O sea, es fácil. Que lo hagan distinto, no va a ser distinto. Pero no me anoto en golpes de Estado, no me anoto en salidas violentas, como lo he repetido varias veces, ni me anoto en bloqueos o en sanciones. Y ojalá que quienes aspiren ser al CNE, ser integrantes del CNE, anden en la misma onda y no anden en la onda de decir que no reconocen a la Asamblea o cosas de estas que se le parece, pero sin embargo todavía con todo y eso quieren ser rectores. Bueno, Pero si quieres, tenemos que hacer la pausa, vamos a hablar de eso por eso en la te lo segunda dejé parte, allí vamos a en continuar. modo provocación. Así es, pero fíjate lo siguiente, quiero también recordar hoy a un gran venezolano, Pompeyo Márquez, un día como hoy, hace muchísimos años, no tengo el año exactamente, nació Pompeyo Márquez, este gran luchador democrático venezolano. Quiero rendirle homenaje a Santos Yorme, a Pompeyo Márquez, ese gran político, ese gran ser humano que todos conocimos, enviar un saludo a sus hijos, a toda su familia, a su esposa Yajaira, a su viuda, pues. Y bueno, recordar a Pompeyo como el hombre bueno que fue.
Vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, nos está transmitiendo también Class 98.7 FM en el estado Cojedes. Saludos a Rafael Oviedo, su director y propietario, ¿no? Bien, continuamos con José Gregorio Correa. Un segundo, solo permíteme dos palabras, ya que irremediablemente este tema se nos ha vuelto recurrente. Una palabra para la familia y los amigos de Gonzalo Chifone, a quien yo me cuento entre ellos, presidente del Consejo Municipal de Chacao, muy pertinente, y del profesor Andrés Estambuli. Creo que muy especialmente para todos sus familiares, y lamentablemente esta pandemia no tiene color político, por eso es que digo, no quiero que se politice, detesto que se politice el tema de la pandemia, de las vacunas, de todo este tipo de cosas, y que ojalá que las migajas humanas, para no decir la otra palabra, no sean recurrentes en este tema. Y creo que por esto mismo de la prevención del COVID, de todo este tipo de materia de salud, lamento muchísimo que para el día viernes no venga a Venezuela Pietro Cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, porque justamente por recomendaciones médicas de prevención no podrá venir a Venezuela, pero... ¿Está afectado por el COVID? No lo sé, no te sé decir, pero sé que es una recomendación de prevención y creo que ha sido muy acertada la decisión de su santidad Francisco de que los actos los presida su excelencia Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico del Vaticano en Venezuela. Acto que se celebrará este viernes con las más estrictas medidas de seguridad y de restricción de asistentes. Una cosa que era de 20.000 asistentes ya anda por el orden de los 150. Se redujo bastante. Sí. Que por cierto, ¿tú te llamas José Gregorio por algo? Por él, me llamo José Gregorio por José Gregorio Hernández. Yo soy parte de un milagro. Yo soy de 6 meses, 3 semanas, no de 9. Mire, hablando de milagros, ¿tú vas a contribuir a hacer el milagro que tengamos un CNE potable en Venezuela? Yo mediante ando trabajando en eso día y noche, que tengamos un CNE potable, es un CNE que tenga la aceptación de todos. Pero tú sabes que en mi comentario del lunes yo decía que le pedí a José Gregorio Hernández que iluminara la Asamblea Nacional precisamente para que nos diera un Consejo Nacional Electoral acorde a las necesidades de Venezuela en este momento. Es muy probable que la luz la necesitan los que no están en la Asamblea. No, pero resulta que los votos la tienen. Sí, pero esos votos vienen coordinados por quienes no están en la Asamblea. Y ojalá que los francotiradores Bogotá, Miami, Madrid, que póngale el Consejo Nacional que le ponga, siempre dirán que no están de acuerdo. Pero ya eso es problema de ellos. Por eso te digo. El problema es que efectivamente sea un Consejo Nacional Electoral que mande una señal distinta. Yo quiero que sea así, ojalá que sea así. ¿Qué estás haciendo para que sea así, José Gregorio? Conversar con todos, tratar de dialogar cada vez lo más posible y hacerle entender a mi hermana Asia y todas. He hablado con todos y todas. Sí, con los seres humanos. Con los seres humanos he hablado. Sobre el tema. Como no hay seres humanos, entonces he hablado con los seres humanos para no tener problema con Asia. Ahora fíjate, más allá del no, pero en serio, pero no quiero perder el hilo. Yo creo que en mi condición de parlamentario, pero en mi condición también de político, conversar con todos y hacerles entender a un gobierno que tiene 257 diputados en la Asamblea Nacional, que son verdad, y decirle, ustedes son verdad, son 257, pero no es la realidad de Venezuela. No es que Venezuela está de acuerdo en el 93% feliz con este gobierno, no, pero resulta ser que esa es la representación que tenemos por los que llamaron a la abstención y que algunos lo siguieron en eso. Entonces yo creo que eso es producto de eso. Y de eso también hay que tener no solamente lo potable, Vladimir, porque a lo mejor es potable, pero la conducta se empichaca y deja de ser potable. Yo me resisto a que nosotros tengamos a alguien en ese Consejo Nacional Electoral que me diga que esta Asamblea Nacional es ilegítima, que la Asamblea Nacional no tiene el reconocimiento y que por sí, solo por su presencia, se va a purificar, que pero es lo fíjate, potable. Tú quieres derrotar la abstención, ¿verdad? Sí. Obviamente, es un objetivo político. Pero total, yo no estoy pasando factura, Vladimir. No, yo no me refiero a eso. No te vayas allá. No me voy para allá, pero podemos hablar de eso también. No me refiero a eso. Me refiero a que la mejor manera de estimular la abstención es que tengamos un buen CNE. Así es. Yo quiero tener un buen CNE, pero también quiero un CNE que quienes estén en ese CNE me digan que no están de acuerdo con una invasión, que no están de acuerdo con un golpe militar. Pero eso no es parecido a pedir, por ejemplo, que alguien vaya a la constituyente a juramentarse, a reconocer la constituyente, si no, no le dan el cargo. Pero totalmente, pero es que no puede ser lo mismo. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Aunque Colibrí con colibrí.
Colibrí con colibrí. ¿Qué ocurre, Vladimir? Pero bueno, si una Pero, persona va ahí Vladimir, por ejemplo, estos no, son mis no. recaudos, yo los llevo allá a Ajá. la comisión que tú presides o eres el Ajá. vicepresidente. Y La comisión cumple tus constitucional. requisitos, Cumplo mis perfecto. requisitos. ¿Para qué tengo que decir que reconozco la Asamblea si te estoy reconociendo con el mero hecho? Claro, no me lo tienes que decir. Lo que no me tienes que decir es que no la reconoces. Bueno, obviamente. Yo Porque no he eso es visto contra- ninguno de los candidatos diciendo que no reconoce la Asamblea. Públicamente al menos no los he oído. Es un Porque problema. sería un acto políticamente No lo has visto. inadecuado. Decías tú que no lo has visto. Entonces eso quiere Públicamente decir... no. Eso quiere decir... Ni los he oído. No, públicamente no, pero en privado sí. Pero eso me recuerda a un programa que tuve recientemente contigo, donde te hablaba de la óptica. Tú me dices, no lo he visto. Claro que los hay, Vladimir, pero no me digas que tú no sabes que hay gente que te dice que no reconoce la Asamblea. Pero bueno, hermano, hay Pero, gente y que si dice... los nombran, sí la reconocerían. Hay gente que dice ya va. que son plurales, que son democráticos, que son tolerantes y lo dicen en Y público no lo y en son. privado no son Pero, nada. ¿sí? Vladimir, yo no estoy hablando de ellos, te estoy hablando son de estos. Bueno, hay Háblame que hablar de esto. los dos, hay que hablar de Ok, todo. nos vamos a salir de esto y entramos a hablar de los otros. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Que hay quienes te dicen que solo su presencia, eso es lo que va a convalidar, o sea, lo va a purificar. Es una especie de Espíritu Santo a purificar Pero el si eso no proceso. fuera del todo, si eso fuera absolutamente falso, José Gregorio, Yo no estoy diciendo que sea falso. ajá, porque yo sí creo que, por ejemplo, vamos a suponer, si factores del G4, que ayer no estaban con las elecciones, hoy respaldan a alguien para que vaya al CNE, eso es bueno. No, tienes que actualizarte. Mira, hay un comunicado acá donde dicen que no están de acuerdo. Perdóname, bueno, me refiero a factores del G4, no todo el G4, porque por ejemplo, Capriles no todo el G4, o vamos a suponer Enrique Márquez, que fue militante de un nuevo tiempo, no es del G4, del todo es del G4. Es que no estoy actualizado quiénes son y quiénes no son, porque como cuando la última vez que yo tuve el último corte de cuentas, el G4 eran 4 Pero es que yo creo que el G4 está dividido en más de 4. Ese es otro tema, ¿ves? Entonces ahí hay factores que por eso entonces, José Gregorio, es que hay el interés de que algunos que estaban o todavía medio estén en el G4 se participen. incorporen. Yo quiero que se incorporen, pero no, yo creo que estamos en dos fiestas muy distintas. Yo quiero que se incorporen. Estoy de acuerdo en que se incorporen, porque este gobierno no se derrota si no nos unificamos, no hacemos unanimidad, pero hacemos algo de unión. Lo que pasa es que nuestro problema se nos ha centrado ahora en ver al que está al lado y no al gobierno, que es el que le ha hecho daño al país. Entonces estamos entretenidos. Y resulta ser que ahorita hay sectores dentro de la oposición que están pendientes quién va a ser el otro o que me lo den todo a mí y no le importa quién nombre el gobierno. Cuando resulta ser que tienes que ver en los dos estadios. Tienes que ver los dos estadios, ya no los cargo, pero dos estadios. Tienes que ver en los dos estadios cómo se juega eso. Porque no puede ser que tu presencia la condiciones o que desaparezca un partido político o que no esté presente o que sea yo quien diga las condiciones. No, yo creo que aquí ¿De quién cabemos estás todos. hablando? No de nadie, porque tú sientes que te estoy hablando de alguien. Sí. Ah, yo no. No, yo no. Yo siento que sí. Yo siento que yo no estoy hablando de nadie. Pero yo creo que sí. No, ese eres tú que sientes Porque que te estoy estás hablando. refiriendo a un sector político que se expresa en una persona, en un ser Es humano. muy probable que tú estés entendiendo que yo estoy hablando de algo que yo no me he entendido en eso. Aunque la H es muda, habla. Eso dicen los que saben. ¿Ves? Eso es así, ¿verdad? Sí, pero es que eso es lo que yo no quiero excluir a nadie. Es que nadie tiene que tener una vara para excluir a nadie, ni nadie goza de la pureza. Eso es lo que te estoy tratando de decir, Vladimir. Yo creo que participemos todos. Los que no votaron y los que votaron, nos necesitamos los dos. Los dos nos necesitamos. Nos necesitamos porque este gobierno que tanto daño le ha hecho al país, no salimos de él si no nos unimos. Pero lo que hacemos es tratar, unos de ser puros. Qué sé yo. No, chicos, aquí necesitamos todos nos necesitamos. Todos los que pensamos salir de este gobierno por la vía democrática, constitucional, pacífica, todo este tipo de cosas, tenemos que ver cómo hacemos para soportarnos. Ahora, en la política, José Gregorio, el límite entre lo puro y lo impuro, ¿cuál es el límite? No lo sé, eso no lo estoy manejando yo. Tú sabes esa parte, eso es una cosa que se lo dejo a estas empresas de limpieza de basura. Que por cierto, muchas quejas con alguna de ellas en algunos lugares del país. No me he Pero bueno, fijado, eso es otro tema. no me he fijado. Pero fíjate, José Gregorio, con respecto a ese punto del Consejo Nacional Electoral, volvemos al problema político de la oposición. El gobierno disfruta cuando la oposición está dividida. Pero es su fortaleza. manjar de no dioses, es- divino tormento. Eso no es ningún secreto ni es ninguna... Y además lo alimenta. Claro, pero la propia oposición lo alimenta cuando entre ellos, pues, ponen como prioridad la lucha entre ellos y no la lucha común frente a un gobierno que dicen enfrentar. Eso es lo que decía mi abuela. El que trae siempre lleva.
Ajá, ¿qué traes tú en materia de No, un no, yo no buen estoy CNE, trayendo- por ejemplo? No, yo estoy trayendo, estoy diciendo que eso para la división. ¿Pero qué traes tú en ese El sentido? que O alimenta sea, el chisme de la división bueno, también, siempre lleva. también lleva. No, yo quiero un CNE donde, ojalá, el CNE que yo sueño, que estoy seguro no va a ser así, pero ojalá fuera así, es un CNE donde nadie diga yo soy el D o ahí quedaron los D. Porque es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la que yo no voté, por la que tú sí votaste, todos los días me ocupo, o sea, no voté a favor, voté en contra, me ocupo todos los días de tratar de que se cumpla. Pero resulta ser que es que ahora hablamos 3 tuyos, 2 míos, 4 uno tuyo, 4 uno mío, 2 2. Bueno, es que el problema ha estado allí entre los que van a estar por parte de y los que pueden no quedar por parte de. Y si por parte de no quedan, el proceso está viciado, el proceso es muy feo, porque para que las cosas estén bien, tienen que estar ellos. Bueno, lo que pasa es que eso es como los cogollos. Son Son buenos malos cuando tú no formas parte de ellos. y son buenos cuando estás ahí. Así es. Eso lo hemos visto y no es la primera vez ni va a ser la última que la negociación política esté por encima de eso. Sí. Pero en este momento. Entonces, en la Gregorio, reforma constitucional hay que meter pero- la palabra cogollo. No, no necesariamente. ¿Ves? no, ni necesariamente, ni no necesariamente. No tiene por qué estar ahí. No tiene que estar. Tú Yo la lo puedes que quiero proponer es y que- si el pueblo la acepta, irá la palabra ¿Y cómo cogollo. hacemos Siempre para que se le pregunte al pueblo. ¿Y qué podríamos hacer, Vladimir, para que se cumpla esa constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Tener 15 rectores que no tengan militancia partidista, que no hayan estado en partidos ninguno. Que no, Ajá, ¿y por qué crees tú que eso no es posible? Bueno, porque creo que las fuerzas de la realidad no te lo permiten. Ahora, ¿tú crees que si, por ejemplo, aquí hubiese mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, si hubiese ese CNE de ensueño que tú dices? Pero es que te estoy diciendo que cuando es a la 1 también es a las 2. Estoy de acuerdo en que no sea ni quien sea mayoría, utilice la mayoría para eso, sino que se cumpla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la Constitución de la Bolivariana de Venezuela te señala unos requisitos, entre los cuales no te señala que habrá cuotas de poder para quienes sean mayoría y dádivas para quienes sean minorías. Fíjate, el Foro Cívico postuló numerosos Excelentes nombres, candidatos. ¿verdad? Y Excelentes seguramente, candidatos. ojalá que algunos de esos nombres pudieran llegar a estar, en opinión personal. Creo Y- que y- todos- Y voy a confesar algo públicamente que no lo había dicho. Fíjate, a mí el Foro Cívico me invitó a postularme, yo no acepté hacerlo, bueno, por diversas razones no lo hice, pero ahí hay nombres. Yo no que soy a mí del me Foro, pero soy cívico y pero también te me invité. generan mucha confianza y ojalá que pudieran estar, ¿verdad? Oíste, Blair, ¿Ah? yo no soy del Foro, soy cívico, pero también te invité. Bueno, no te escuché. Yo no escuché esa invitación. En todo caso, fíjate, a lo que voy, que no es un tema personal. Hay una lista de venezolanos que están allí y hay mucha gente que escoger, ¿verdad? Y seguramente también de los que presentaron las universidades, de los que presentaron la llamada sociedad civil. poder ¿verdad? moral. El poder moral. Seguramente hay mucha gente que escoger. ¿Escogerán los mejores? Está por verse. Vamos a hacer la pausa y ya venimos, José Gregorio. Y seguimos hablando del tema. En acto seguido, dirían ustedes. Sí, los señor. abogados. Ya venimos. Continuamos conversando con José Gregorio Correa. Por aquí hay algunos comentarios. Me dice Freddy Gainza, ojalá pudiera repetir en vivo tu reflexión con respecto a Aristóbulo, la cual vi por las redes sociales. Bueno, ahora podemos leer el tuit que leímos, ¿no? que colocamos. Nixon Tobar, queremos los mejores, que sean intransferibles y puros a la democracia para sacar a Venezuela de este abismo donde nos metieron. Dice aquí el abogado Darío Lozada Ramírez, colega tuyo, colega abogado. Lo que veo con el invitado es que únicamente critica y utiliza la Constitución para reclamar derechos, pero no sabe explicarle a los electores lo difícil que ha sido para todos tener la Carta Magna y sepa que el CNE o es razón para no cumplir el voto. Jesús Eduardo Jaime dice, el doctor José Gregorio Hernández no es político, así que Vladimir, ese pedimento tiene amarrado a otro santo que sea político. Damari dice, José Correa, si el gobierno no sirve, usted es la oposición menos. ¿Y cómo contradecir a quien piensa distinto a mí? Si se piensa así, pero bienvenido, Dios cará. Y dígame ¿Qué lo harías que- para hacerla cambiar de opinión? Todo día trato de hacerlo distinto. Lo que pasa es que estos políticos, que yo no sé dónde están, si son de un lado o del otro, siempre se refugian en decir que los demás son malos. Mira, aquí dice Néstor Alfonso, usted afirma que no quiere excluir a nadie, pero a la vez rechaza y descalifica todo lo que vuela o se parezca al G4. No, ¿cómo? Jamás. Creo que hay un error. Fíjate, le voy a dedicar tiempo a esta persona. No, yo no puedo descalificar a quien piensa distinto en el G4, ni en el G cualquier número. Esa G con aritmética no soy yo quien la puedo excluirlos. No. Piensan distinto a mí, pero también quieren salir de Maduro. Yo tengo otro camino, tengo otro método, pero no por eso yo puedo cuestionar a quien piensa distinto de mí. Jamás vas a encontrar en mí, Vladimir, y señores televidentes,
una palabra de descalificación a quien piense distinto a mí, aunque me ofenda. Fíjate, José Gregorio, bueno, ciertamente tú eres muy diplomático, siempre lo has sido, has estado, de hecho siempre tuviste muy buena relación con el cuerpo diplomático en general en Venezuela, de todos los países y visiones políticas, eso tengo que reconocerlo, ¿no? Y Durante muchos años, desde época del Congreso. sí, señor, y además eres un operador político, te toca esta responsabilidad de estar ahora de vicepresidente del comité de postulaciones y esa no es poca cosa. Yo no sé cuántas llamadas te hacen, de hecho cargas dos teléfonos quizás por eso, ¿no? Uno es para No, porque una es malestar Ajá. y la otra es otra línea. Ah. O malestar que te hacen por No, lo que te malestar es piden. malestar, es una línea telefónica. Ah, caramba, no la conocía. Hay Digitel, Movilnet y la otra. Ah, no la conozco, no la conozco. Yo tengo digital. No, la mía es malestar. Ah, caramba. Pero fíjate tú que te gusta el malestar porque lo cargas. Bueno, porque es el más popular. Mira, José Gregorio, volvamos. Es la que más se baila. Vámonos por la otra línea, más bien por la línea que veníamos tratando del Consejo Nacional La Electoral. inalámbrica. La inalámbrica, la línea inalámbrica, ¿verdad? Vamos a hablar de los pasos, para que recapitulemos, ¿verdad? Todos los pasos que se han dado. ¿Qué se hizo con la prórroga de candidaturas? Una propuesta mía. Ajá, que fue propuesta tuya. ¿Cuántos de los nombres que están en la nueva lista pasaron a la lista final? Por ejemplo, y hablemos de la... Casi no, me agarras en esa cifra, pero te la voy a decir. Hay nombres repetidos. Hay gente que se inscribió en la primera vuelta, en la primera temporada, por así decirlo, como Netflix, en la primera temporada, y hay gente que se inscribió, repitió el nombre para la segunda temporada, pero con distinto origen. No voy a nombrar a nadie porque no ¿Y me eso vas se puede hacer? Sí, claro. Como O sea, no. tú podías estar postulado por la sociedad civil, los por la tres. universidad y Sí, por los tres, no hay ¿sí? ningún impedimento. Pero no te voy a decir ningún nombre porque me he cuidado de pronunciar cualquier nombre. Una cosa que casi me lo he prometido, no nombrar a ¿Algunos nadie. lo conocemos tú y yo? Todo el mundo los conoce, todo el mundo. Ok. Y en su casa también los conocen. O sea, Por que hay gente que dice, supuesto. en su casa los conoce y ahí en su Y casa en su también. casa ¿no? y en su partido también. Dice. No, algunos son sin militancia partidista. Así es. Néstor Alfonso, ¿puede usted asegurar que todos los 104 aspirantes y aspirantes 103, no de la hay- lista aprobada no, por 103. unanimidad son de verdad independientes como lo ordena la Constitución? No hay ningún militante político esperando ser electo para renunciar al partido. Néstor Alfonso, es una pregunta que es muy buena. Eso va al sí y al no. Sí, Esa no es una pregunta de selección múltiple. No. Todos los que están inscritos presentaron su renuncia. Todos los que están inscritos no. Todos los que tenían militancia partidista y venían de un historial político en sus respectivos partidos, tanto en los sectores de la oposición como en los sectores del gobierno, presentaron sus cartas de renuncia a esa militancia partidista. Ah, y una pregunta que te voy a hacer aquí entre nos, pues, como amigos que somos hace tantos años. Y nadie nos está viendo, pero es una cosa Nadie lo sola. está viendo aquí entre tú y yo, A sola. a sola. ¿Tú crees que una persona que hace un minuto deja de ser militante de un partido, rompe ya todo y se convierte en una persona químicamente pura, independiente, sin lazos? Esas renuncias de última hora generan confianza. Eso ocurre solo con los switches de la electricidad, prendido y apagado. De repente se te va la luz y de repente tienes luz. Coincido contigo en eso. Exactamente. Otro comentario también con respecto a este punto del Consejo Nacional Electoral. Ah, bueno, aquí hablan de la vacuna. Pregunta, ¿la vacuna es un derecho humano? Si es así, ¿qué sucede aquí? No conozco en mi cercanía a alguien que haya sido vacunado. Incluso algunos han viajado al exterior para recibirla. La pandemia se agudiza y nosotros esperando. Qué pena. Ese es un punto también importante, este punto de la vacuna, que es parte de las preocupaciones de nuestra... Es un tema interesante. Yo he escuchado un sector que dice, si el gobierno pone la mitad, yo pago la otra mitad. ¿Y cómo es eso que alguien distinto al gobierno paga la vacuna? ¿Y qué pasa con la otra parte? Esa mitad de parte, ¿de dónde viene? ¿Y por qué no lo paga todo? Si hay un sector en Venezuela que tiene recursos del Estado venezolano y está ofreciendo la mitad si el gobierno de Maduro la pone, ¿por qué no pone el 100%? Si va a poner la mitad, ¿qué va a hacer con los otros recursos? ¿Y por qué no traen todas las vacunas? Todos los sectores. Pero el tema de las vacunas es un tema bien complejo, porque aún con dinero no es tan fácil traerlas. Porque eso no es que tú vas como el anaquel, las tomas y te las trae. Tienes que encargarlas y tienen un tiempo de producción y hay que prepagarlas. O sea, eso lleva una cosa. Pero lo que yo no entiendo es como un sector que dice, yo no acuso a nadie porque no manejo el tema. Hay un sector que dice que tiene unos recursos económicos. Dicen ellos.
y que si el gobierno pone la mitad, ellos ponen la mitad. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo que la salud es a medias? O sea, ¿cómo que la salud es a medias si usted tiene recursos del Estado? ¿Cuál tiene que ser la prioridad hoy para Venezuela? Todo lo que se gasta en materia de, no solo vacuna, en materia de tratamiento, de prevención, porque es que nos hemos empeñado en el tema de la vacuna. Pero es que el que está contagiado, no, es el tema no le interesa el tema de la vacuna a esa hora, le interesa el tema del tratamiento, de todo el aparataje médico que requiere eso, y yo no entiendo cómo alguien me dice que tiene un dinero y que va a poner la mitad. Si esos recursos son del Estado, no lo sé. Tenemos que hacer una pausa. Por aquí dice Aníbal Martínez. ¿Qué mensaje puede Eso no merecerá interpretar ningún comentario, el Vladimir. diputado? Claro que sí, por supuesto, ok. pero dice, ¿qué mensaje puede interpretar usted del diputado Correa sobre la renuncia de Rafael Simón Jiménez al CNE? Una pregunta que Muy queda por lamentable, aquí. pues, Eso señor, lo vamos, te pero lo vamos acabo a de hablar de decir. eso al regreso, para que no lo despache tan rápido. Y aquí me pidieron que repitiera lo que dije en las redes. Bueno, dije lo siguiente, tuve mi diferencia con Aristóbulo, pero no por ello puedo negar todos los años de lucha que compartimos y la amistad que mantuvimos durante largo tiempo. Eso lo dije también hoy a mediodía. Dejemos el balance de su vida a la historia, no a los odiadores de oficio que hacen de las redes una cañería. ¿Y qué hacemos? Y en eso no hay exclusiones, aquí eso lo hacen de uno y otro sector político. Hacemos la pausa, ya venimos. Jiménez a la vuelta. Hablamos de Jiménez a la vuelta, sí, claro que sí. Continuamos conversando con José Gregorio Correa. Hablábamos de la vacuna y tú decías que había gente... Quedamos en Jiménez a la vuelta. primero a la vuelta, pero volvamos a la vacuna primero. Y después volvemos a Que yo no Jiménez. te entendí muy bien lo que tú quisiste decir. Yo tampoco lo entiendo. Fíjate que estamos en las mismas condiciones. Un sector de la sociedad dice que si el gobierno de Maduro pone la mitad, ellos ponen la mitad. ¿Y cómo que alguien tiene recursos del Estado y no los entrega en el Estado? O, aunque no importa, aunque tenga esos recursos del Estado, ¿por qué no compra la vacuna en el 100%? ¿Por qué no gasta todo ese dinero que dicen que tiene? Porque a mí no me consta que nadie tenga dinero. Ni quiero saberlo, ni estoy interesado en una auditoría. ¿Por qué no compra el gobierno? Se dice que si Maduro, el gobierno de Maduro, ¿tú lo has escuchado, sí o no? Que si el gobierno de Maduro pone la mitad, ellos ponen la mitad. ¿Y por qué la mitad? Y los venezolanos son por mitad. ¿Por qué no gastas el 100% de lo que dices tú que tienes y lo gastas en vacuna? Y se lo sumas y tráelos tú y los vacunas tú. Ahora, José Gregorio, ¿cómo vas a decir que no estás interesado en auditoría si una de las funciones de la Asamblea es controlar? No. Estoy hablando del tema de las vacunas para que el tema de las vacunas se resuelva. Pero es que el tema Se supone que todo el que tenga dinero público debe rendir cuenta de ese dinero pero ese es público. otro tema. Parte del mismo, pero es otro. Claro, pero es que yo estoy hablando del tema del tratamiento también, porque es que decimos la palabra vacuna porque es lo más sensible, pero es que el tema de la vacuna es un tema duro, pero tienes un tema del tratamiento. Hay gente que no tiene acceso al tratamiento por su grado de complejidad en las enfermedades. Tengo amigos que sus hermanos, cosas de esas, no han podido pagar porque una medicina le cuesta 300, 400, 500 dólares, la inyección o la batería de inyecciones le cuesta 3, 4 mil dólares. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Lo que yo no entiendo es cómo un sector de la política venezolana dice que si el gobierno de Maduro pone la mitad, ellos ponen la mitad. No entiendo cómo es eso. Bueno, precisamente ha habido acuerdos o ha habido intentos de acuerdo entre el gobierno de Maduro y ese sector para temas vinculados a la pandemia. Eso lo conoce todo el país. Pero por eso, entonces qué bueno que eso ocurra, pero ojalá ocurriera a diario y todos los días. Ojalá que ocurriera que nosotros pudiéramos tener el tratamiento diario para todo y cada uno de los venezolanos que son... ¿Tú te ves unido algún día en un solo bloque opositor? Sí. Con los factores Sí, que están en ADEC, incluso con el todo, G4, claro, con todos los que piensan... incluso con quienes conforman el llamado gobierno interino. Totalmente. ¿Te quieres unir con ellos? No me quiero. Fíjate bien, no le pongas, porque ya comenzó el verbo querer. Ya le metiste un ir, le metiste una terminación que no es la que estamos hablando. Sí me gustaría que todos tuviéramos una unidad, porque es que yo no quiero unanimidad. Gustar no es querer. Y no es lo mismo, no es lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, pero muy parecido. Pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que te respondí, ¿no? Sí, no, claro que respondiste. Ok. ¿Qué ocurre? Que nosotros no tenemos que buscar la unanimidad, pero sí tenemos que buscar la mayor suma de factores que nos permita ir en unidad, ir en alianza.
me aterra que un sector, y te lo adelanto desde hoy, Vladimir, de modo que si eso ocurre, tú dices, oye, Correa me lo dijo una vez y tal, y qué sé yo. Es muy probable, Vladimir, no en mi condición de vidente, sino que algún sector, hoy es el día siguiente de que nombramos el CNE, entonces en el CNE queden representantes de un sector y de otro. Y resulta ser que quienes estén allí en representación de la oposición, que no debería ser en representación de la oposición, decida un sector de ellos ir dividido del otro sector y que sean incapaces de plantear una gobernación, una candidatura en Lara, en Yaracuy, en Cojedes, en Monaga, en Miranda. Qué bueno que nombraste Miranda. ¿Por qué? Porque habrán algunos que son puros y decidirán no integrarse, y eso sencillamente el gobierno se va a dar banquete. No le quites la mirada a eso, que eso va a venir. Ojalá que me equivoque. Mira, puede ocurrir que algún rector de los designados termine como Rafael Simón Jiménez, que optó por irse, tuvo sus razones para entrar y tuvo sus razones para salir. Puede pasar lo mismo. No y lo lo sé. empato con lo que... No lo sé. ¿Cómo hacer para que eso no ocurra? No lo sé si eso puede ocurrir con alguno de los que quede, porque eso es una expectativa de cosas que no ha pasado. Pero en el caso del derecho, yo lamento que Rafael Simón haya dejado el CNE. Yo me sentía... Ahora, ¿tú crees que él se fue por capricho o porque había razones? No he conversado con él, a quien yo le tengo inmenso respeto. Yo creo que es uno de los venezolanos que en términos de béisbol le camina la bola. Yo he tenido la oportunidad de estudiar juntos, como te decía, compartimos en la Universidad de Santa María, compartimos en la universidad, posgrado, todo ese tipo de cosas en algún momento, pero aparte de eso compartimos en la Asamblea Nacional. Estuvimos juntos en tiempos de la Asamblea Nacional, sí, no de Congreso, sino de los primeros años de la Asamblea Nacional estuvimos juntos. Y yo creo que Rafael Simón Jiménez es un gran venezolano. Él sabrá sus razones, pero como yo lo veo desde la vidriera y él lo ve desde la caja, desde el mostrador, yo creo que no debió haberse ido, pero eso no lo puedo yo decir quién se puede ir o quién se puede quedar. Yo me sentí contento y representado cuando él entró. Y lamenté mucho que se haya ido. Sus razones habrá tenido. Aníbal Gómez, mi palabra de reconocimiento para él. ¿Ante quién recurre un gobernador recién electo de la corriente opositora cuando le nombra un gobierno paralelo, manejando todos los recursos? ¿Cómo es el caso de los fulanos protectores? Ojalá que eso no ocurra más nunca. Yo creo que eso ha sido sencillamente una desviación de lo que es la democracia venezolana. Y cualquier tribunal... Pero eso va pegado a la elección de un CNE. Porque, por ejemplo, ¿de qué vale elegir un CNE potable, imparcial o equilibrado o aceptable si después hay una elección y entonces me nombras un protector? Bueno, pero aquí? yo tengo que participar y tengo que hacerlo en todo. Yo no me voy a quedar en la casa pensando en lo que va a ocurrir. Claro, pero debería estar atada una cosa a la otra, que un acuerdo político para el designar el CNE sea parte del mismo acuerdo para que respetemos las reglas de juego. Que ni siquiera eso hay Porque, que por ejemplo, hablando de béisbol, ¿verdad? Que a ti te gusta tanto como a mí, un inning de 5 outs para ti y un inning de 2 outs para mí, eso no existe. Yo soy de los Tigres de Aragua. Bueno, tú eres del otro equipucho. Yo soy de los Leones del Caracas. Ah, sí, claro, es verdad, pero, que así que se llama el equipo. Pero somos felinos, en todo caso. Así ¿no? es, eso ayuda mucho. Así es, por supuesto. No somos de los Tiburones de la Guaira, que son muy optimistas, ¿no? Ese es otro tema. Pero volviendo a ese punto, yo fíjate. tengo un cuñado que es así, que no conoce la victoria. No, pero está muy bien, eso es optimismo, porque si va a pedir trabajo, pues le van a dar trabajo. Este es un tipo optimista. Sí. Hombre, los Tiburones Y de la Guaira. perseverante. Y perseverante. Pero fíjate, volviendo a este punto, eso es muy importante. O sea, debe haber un acuerdo, más allá de la elección del CNE, que permita, caramba, que vamos a unas elecciones en condiciones que se respeten los resultados, que si, por ejemplo, se van a elegir 100 diputados, por ejemplo, por ponerte un número, si tú sacas 60% de los votos, te toca el 60% de la Cámara, no 80% o 90%. Bueno, eso es el método electoral. Eso es el método electoral. Este gobierno, con el 20% del electorado sobre 19 millones y medio, sacó 4 millones, tiene el 93% de la Cámara. Ahora tenemos que hacer la pausa, me están diciendo. Sí, vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, José Gregorio, por aquí dice, te pregunta Abraham Isaac que si eres cojedeño nato o de crianza y adecuado hasta la muerte. No soy cojedeño, me siento orgulloso de haber sido diputado por Cogede, cosa que hoy lamento no ser diputado por Cogede, lo lamento muchísimo. Me siento bien orgulloso, le doy gracias a Dios esa oportunidad que me dio. Pero tú eres culpable, te hubieras lanzado por allá. De ser, las circunstancias no lo permitieron. Pero no ser diputado de Cogede hoy, ser diputado por la lista nacional, no me ha desvinculado del Estado de Cogede, a quien por cierto al principio no te hice el comentario, que qué bueno que hoy clase en 98.7 con Rafael Oviedo lo está retransmitiendo, pero me siento orgulloso
de haber sido diputado por el Estado de Cogede y siempre estar atento a esas necesidades. ¿Ya armaste tus equipos de campaña en Cogede? ¿Cómo para qué? Para lo que vaya a ocurrir. Sí, que no ha ocurrido. No ha ocurrido. No por mucho madrugar amanece más temprano. Si se llega el momento, pues lo haremos. Eso puedes tener tú la seguridad. Y además que nunca sería difícil, porque Cojedes ha tenido, como casi toda la Venezuela, ha tenido la mala suerte de tener los gobiernos que han tenido. Y ya que para ti en Cojedes ha tenido todo el apoyo nacional. Tiene todos los diputados al Consejo Legislativo, todos los diputados al Consejo Legislativo. Tiene todas las alcaldías, todas. No hay un alcalde que no sea del gobierno. Tiene todos los concejales, no hay un concejal que sea de oposición. Si alguien de Cogede te dice, recomiéndanos un buen candidato a gobernador para ahora, ¿a quién recomendarías tú? No, le diría, vamos a esperar un poco más, pero muy probablemente no deje mi nombre por fuera. Así se habla. Bien, González, así hay que decir, que el político tiene que decir que puede aspirar, eso no es ningún Así es que pecado. eso no tiene ningún pecado. No, por supuesto que no. Pregúntale si lo vacunaron y si es así, ¿quién le dijo a él que es más importante que un médico? Los diputados y políticos son prescindibles, dice González M. Nunca he dicho que yo sea más importante que alguien. Estoy vacunado porque las circunstancias así se hicieron. Pero es que yo quiero que sea para todos. O sea, es que el problema no es quién es primero y quién es después. Te lo traté de decir al principio del programa, en la mitad del programa, y creo que ya estoy llegando al final. Yo quiero que sea para todos, y no solo la vacuna, sino el tratamiento. Y yo creo que en eso ha habido esfuerzos y nosotros el gobierno ha hecho esfuerzos en que la pandemia se maneje dentro de ciertos límites que ha permitido que no se nos desboque mucho más de lo que pudo haber sido. Néstor Alfonso, ¿qué opina usted del incidente del cual fue víctima la gobernadora del Táchira por parte del Cuerpo de Seguridad? ¿Está previsto que ese caso sea tratado en la Asamblea Nacional? Tiene que ir a política interior, porque es que no puede ser que los cuerpos policiales actúen como en el lejano oriente. Gingües hace tiempo que no está. Bueno, fíjate, José Gregorio, la frontera, tú eres parlamentario, eres por lista nacional, murieron recientemente varios efectivos en un nuevo hecho de confrontación, de ataque de grupos armados colombianos contra la Fuerza Armada. Cuando dicen grupos armados, ¿por qué no lo llaman guerrilla y paramilitares? Guerrilla. Es que yo tengo años que nadie escucha la palabra guerrilla. Solo escucho fuerza de Ahora, paramilitares. ¿se sabe si son guerrilleros, si son paramilitares? No es un tema que no me gusta. Además, no lo manejo. Me duele que un venezolano como pierda tú dices, la vida. ¿por qué no lo llaman guerrilla? Bueno, porque es que lo que hay es... Bueno, en la frontera hay guerrilla, paramilitares, Todo. hay cuatreros, Irregulares. hay grupos irregulares, como lo llaman. Grupos irregulares donde ninguno tiene que tener el amparo de nada. Yo creo que tiene que tener el rechazo de todo y tiene que tener el combate de las Fuerzas Armadas, tanto colombianas como venezolanas. Ahora, tú como parlamentario, ¿estás dispuesto a que se investigue, por ejemplo, si efectivamente hay presencia de grupos? Claro, y cómo no. Pero antes que termine la pregunta, sí. Ajá. ¿Y Antes qué que termine la pregunta, has hecho al sí. respecto? No estoy en la Comisión de Política Interior, pero cada vez que me plantean eso, digo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque no se te olvide, tienes una fracción parlamentaria de 257 diputados, nosotros somos 20. Eso no significa que porque seamos 20 no lo hacemos y no lo intentamos, pero tengo que repudiar que yo tenga fuerzas irregulares en Venezuela. No deberían estar. No, chico. Ni con el apoyo ni con el rechazo del Ni gobierno. sin No el deben estar apoyo, allí. nada. Es que no pueden existir. Ni el comandante tal porque me gusta el comandante No, tal, ni el grupo tal porque me no, gusta el grupo absolutamente, pero por ningún lado. Pero ¿cómo es eso? Que unos son buenos y otros malos. Irregular es irregular. tal. Lo que está irregular es porque no es regular. Así es. No, y no la es regularidad. legal. Así es. Sin eso no voy a hacer un juego de palabras. Pero es la verdad, lamentablemente es la verdad. Ahora fíjate, también hay un tema con la información. Porque No sabemos venezolanos a esta altura- inocentes pierden la vida en eso. Ese es. Por cierto que no se ha dado hasta ahora que yo sepa un boletín oficial con la cantidad de personas que perdieron, de funcionarios que perdieron la vida. Sí, yo creo que eso es una obligación que deben tener las autoridades militares de informar cantidad, nombre, o sea, cantidad e identificación. Néstor Alfonso, ¿tiene usted absoluta certeza de que al final el oficialismo no pondrá en marcha la aplanadora para impedir un CNE incondicional? Certeza tengo de pocas cosas. Tengo la certeza que no tengo ninguna certeza al respecto. Ah, caramba, eso se llama certidumbre. Frank Suárez. No, incertidumbre. Sí, pero tienes esa certeza. Sí. Una precisión, opositor no existe, dice Fran Suárez, hasta que lo demuestre con su voto. De lo contrario, son solo managers de tribuna. Ese planteamiento que hace Fran Suárez. Para que no lo entendí. Opositor no existe hasta que lo demuestre con su voto. Así es. De lo contrario, son solo managers de tribuna. Bueno, yo tengo años votando en oposición. O sea, yo no gano un voto desde la época de Luis Herrera, que voté por Luis Herrera. Ajá.
José Alberto, diputado José Gregorio Correa, ¿qué opinión tienes para aquellos enfermos mentales que están cayéndole a cuchillo a Enrique Capriles por dar las condolencias y lamentar el fallecimiento de Aristóbulo? Justamente eso, enfermos mentales, eso tiene que ser tratado psiquiátricamente. Aquí dice Adrián Armando Núñez, ¿por qué no resuelven el tema de los servicios públicos como internet, luz, para que los venezolanos tengamos algo funcionando? Léeme, saludos. Ese es un reclamo que se le hace al Ejecutivo todos los días, porque eso es materia y competencia exclusiva del Ejecutivo. Ese es el Ejecutivo que si usted no vota lo va a seguir haciendo así. Usted quiere luz, usted quiere agua, trate de buscar una alternativa distinta, no se quede en su casa, salga a votar, porque el tema no solamente de condiciones, el tema es que un gobierno que no tiene votos, lo que requiere es que usted no vote. Un gobierno que no tiene votos nunca le va a dar condiciones. Un gobierno que no tiene votos nunca va a hacer nada que usted vote. ¿Por qué? Porque si usted vota, nunca votaría por él. Hablando de votar, yo me abstengo de hacerte más preguntas porque tengo Porque que despedirte. Sí, el tiempo nos ha votado. Así es, te agradezco mucho. Y nos ha votado de las dos maneras, tanto con B grande como con B pequeña. Así es, te agradezco mucho, José Gregorio Correa, por habernos acompañado. A ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión. Será hasta mañana.